16 de marzo había 9.187 camas críticas. ¿Cómo evolucionó? Rezano, mirá, Borelli, querido. Te cuento, bueno, entonces, a ver, esta era la situación. 16 de marzo es una fecha que nos permite ver el periodo previo anterior a la pandemia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en los hechos el aislamiento obligatorio comenzó, se anunció el 19, empezó el 20 de marzo? Sí, señor. Entonces, al 16 lo que teníamos era esto. 9.187 camas críticas, que le llaman cama crítica a aquella cama que tiene es de terapia intensiva, ¿sí? E incluye un respirador. Quiere decir que puede atender una enfermedad pulmonar como lo es en este caso el COVID-19. El 32% de esas camas era pública, el 68% era privado. Es decir, que por cada cama pública había 2 en el sector privado, ¿sí? Pero ¿por qué destacamos esto? Si pasamos a la otra placa, vamos a poder ver la evolución en estas 6 semanas que hubo. Entonces, 30 de abril, a ver ahí. 30 de abril, esto es a fines de la semana pasada, el jueves. 10.200 camas. Se incorporaron más de 1.000 camas críticas, de las cuales el 80% fueron puestas por el Estado Nacional. Cuando te referís a camas críticas, significa que están atendidas a la situación del COVID. Son camas de terapia intensiva con respirador. Ah, ok. Se sumaron más de 1.000, son alrededor de 1.020 más o menos camas y unos 1.000 respiradores que proveyó y distribuyó el Estado Nacional. Con eso lograron equilibrar el sistema. Ahora hay 37% públicas y 63% privadas. Sigue habiendo más privadas, pero el refuerzo del casi Estado... un 40% de... Por eso, casi no un está 40%. Mal, Antes veíamos la diferencia, estábamos en el 33%. Ahora, ¿esto por qué es importante más? Porque el Estado las distribuye con un criterio de equidad. Es decir, no van al que las puede comprar o al sector privado que lo demanda, sino según la necesidad e incluso según la situación epidemiológica. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Chaco, son las provincias donde hay mayor tasa de contagiados según cantidad de habitantes. Ahí es donde se están reforzando, digamos, las camas. Decíamos, hoy lo que se nota es un incremento de un 20%, ¿sí? En 6 semanas se incrementó un 20% la capacidad. Bueno, a esto te referías cuando se ganó el tiempo, ¿no? El claro, tiempo que se ganó. Claro, con la cuarentena. Sí, digamos, un 20% es un montón para capacidad de cuadros críticos para el momento del pico. ¿Qué te parece? El pico se estaba pensando que iba a empezar a mayo, ya se estiró a junio, ya están hablando de julio. Para ese pico estamos hablando de que puede sumarse otras 2.000 camas más. Vos acá hablás, es camas habilitadas son casi 3.000 camas. Bueno, ahora estamos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Estamos viendo la provincia de Buenos Aires, es el distrito hoy más afectado. Ahí tenemos al día de hoy casi 3.000 camas críticas, ¿sí? De las cuales 970 son públicas, 1.968 son privadas. Porque estas son las que están atendidas a la pandemia. Después tenés todas las demás enfermedades. En la provincia, sí. Porque, viste, uno parece que, o sea, nos olvidamos del resto. Hay gente que sigue teniendo ACV, ataques cardíacos. A ver. Se hacen estudios, etcétera. Sigue el sistema de salud en paralelo funcionando. Sí, totalmente. Pero te diría que no todas estas camas van a ser utilizadas, ojalá, por favor, por el coronavirus, sino que se estima que más o menos el 50% pueden ser usadas por el coronavirus, porque al día de hoy sigue habiendo, lo que vos decías, otros casos graves que necesitan atención. Ahora, para que se queden tranquilos, al día de hoy, con alrededor de 160 casos en terapia intensiva, estamos hablando de que sobre la capacidad para el coronavirus, es decir, del 50% de estas, estamos recién utilizando un 3%, ¿sí? Para que vean que está siendo, digamos, hoy por hoy está relativamente controlado. El riesgo son casos como el que estamos viendo ahora en los barrios populares. Bien. Que hablando de barrios populares, vos hablaste hoy de la situación de las villas de Cava. Sí. ¿Cómo está la situación en camas en Cava para el pico? El famoso pico, el que estamos todos esperando. Y Dios quiera, yo espero que no llegue. Total. Por más porque yo digo, bueno, tanto esfuerzo para nada, no. Tanto esfuerzo puede llegar a permitir que se muera muy poca gente. Igual es un montón, más de 200 personas. Pero comparado con los 30.000, 40.000, 50.000 que vemos en otros países, ni hablar. Es un alivio, dale. No, ni hablar. En la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde tenemos más camas críticas por cantidad de habitantes. Estamos hablando de unas 1.204 al día de hoy, pero, digamos, acá se han reforzado mucho, pero no ha sido el lugar donde más se reforzó, porque hay mucha clínica privada, hay mucho sanatorio. La gente acá en la ciudad de Buenos Aires está relativamente mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Garantizar, en todo caso, que los que no tienen acceso a seguridad privada tengan en la pública, y por eso también se está hablando de una coordinación público-privada. Pero vamos a otro tema también importante para hablar sobre insumos y cómo nos preparamos.
que son los médicos. No solamente de camas, digamos, se puede resolver esto. Lo dice Ginés González García, que la medicina tiene una parte de ciencia y otra parte de arte. El arte es que exista gente capaz de atender una enfermedad como esta que es muy nueva. Entonces, acá tenemos 5.000 trabajadores de salud que se han anotado en un registro voluntario. Ese registro está distribuido según la jurisdicción a la que participan y se les envió a todos los municipios y a todas las provincias para que en función de sus necesidades decidan si los convocan o no. Estos todavía no están trabajando. Estos están, digamos, de reserva. Claro, para hacer este concepto de... porque ¿cuál es el problema? Se infecta a alguien, un médico, hay que aislar a todos los médicos que estaban con él. O sea, una unidad, por ejemplo, queda fuera de servicio. Exactamente. Perfecto. ¿Esto sabes dónde pasó? ¿Dónde pasó? Chaco. En Chaco. Mirá. En Chaco pasó ya que es una de las provincias donde no están acostumbrados a estas infecciones pulmonares porque por su clima no es tan frecuente. El primer caso generó un gran contagio dentro del hospital y hubo que reemplazar toda la unidad de terapia intensiva. Y ya fueron un grupo que nosotros acá lo llamamos como médicos de élite, ¿sí? Que es parte de estos 5.000. Estos 500 dijeron, yo estoy disponible para que me mandes a donde haga falta. Al respecto habló Ginés Conchiche sobre la situación sanitaria. Repito, que el árbol no tape al bosque. Estamos pasando un momento muy complicado entre el hastío, la falta de guita, las ganas de salir, etcétera. Pero la situación sanitaria parece, no quiero decir parece controlada, pero estamos bien. Eso es un punto a favor. Después está todo lo demás que habrá que ver cómo sale. Escuchen a Ginés. ¿Vos notás en algún momento algún síntoma de agotamiento de la gente en el confinamiento? Se nota y es lógico, además. No es masivo, porque algunas personas están con mayor estado psicomental, digamos, pero otras están cansadas, están agotadas, están angustiadas. Y en segundo lugar, también es cierto que uno no puede tener paralizada la economía, ¿no? O sea, tiene que empezar a moverse un poco más, y eso también lo entendemos todos. ¿Los números están mostrando un crecimiento de la curva o no? Muy lento, muy lento. Inclusive en algunos casos se ha aplanado totalmente, o está disminuyendo, en algunas provincias, en otras ni siquiera apareció. Y en los lugares donde tenemos más miedo, que es obviamente en el AMBA, hay un pequeño crecimiento. Y lo miramos todos los días, a cada hora esto, ¿no? Nosotros hoy tenemos una capacidad ociosa tremenda de la estructura sanitaria. Mira, las camas normales, te cuento la cifra del país. Las camas normales nosotros tenemos el 35% de camas generales ocupadas en todo el país. Y de las de terapia intensiva el 39%, o sea que tenemos el 60%. Disponible De las camas más críticas, ¿no?